Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Roxane Gay se refiere a sí misma como una mala feminista. Nadie es perfecto. Como seres humanos, todos cometemos errores, y Gay no es la excepción. Pero como feminista, se ve sometida a una presión constante para cumplir con todas las exigencias que conlleva la etiqueta. Parte del problema es que no existe una única versión definitiva del feminismo. Es un movimiento complejo y, al tratar de representar a todas las mujeres, inevitablemente ha decepcionado a muchas. Tradicionalmente, las feministas han luchado por los derechos y las libertades de las mujeres blancas, cisgénero y heterosexuales. Este tipo de feminismo excluye a las mujeres negras, transgénero y queer, sin reconocer los obstáculos muy diferentes a los que se enfrentan estas mujeres. Como las mujeres blancas, cis y heterosexuales tienen más probabilidades de tener la oportunidad de defender sus puntos de vista en público, es este grupo el que escribe el reglamento feminista. Gay llama a su marca de feminismo feminismo esencial. Tratan el feminismo como un club con reglas y pautas estrictas que deben seguirse para ser una feminista adecuada, como oponerse a la pornografía y rechazar la cosificación de las mujeres bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, las mujeres que defienden el feminismo esencial provienen de una posición privilegiada. No tienen la misma experiencia que quienes también pertenecen a otro grupo minoritario u oprimido, como las mujeres de color o las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, por lo que sus opiniones sobre lo que hace que una verdadera feminista sea realmente feminista pueden alejar a quienes no comparten el mismo origen. Y no solo las mujeres de grupos minoritarios se sienten excluidas del feminismo esencial. El simple hecho de estar en desacuerdo con algunos de estos puntos de vista puede ser suficiente para que algunas mujeres se sientan excluidas. Tomemos como ejemplo a las mujeres que disfrutan viendo pornografía o actuando en ella o a las mujeres que disfrutan de ciertos aspectos de la cultura popular en los que las mujeres son cosificadas. La autora ciertamente no se identifica con el feminismo esencial. Por eso se llama a sí misma una mala feminista. Cree en la igualdad para todas las mujeres, y los hombres en todos los ámbitos de la vida. Solía evitar la etiqueta feminista, para poder entender por qué tantas mujeres dudan en adoptarla. El problema es que la palabra feminista está fuertemente asociada con el feminismo esencial, y evoca imágenes de las mujeres que utilizan el movimiento feminista como una forma de promocionarse a sí mismas. Pero Gay ha hecho las paces con su feminismo imperfecto. Ha aceptado que nunca complacerá a todo el mundo y que, al hacer y creer cosas que contradicen el feminismo esencial, su forma de feminismo es una parte crucial de la conversación. Después de todo, ser una mala feminista es mejor que no ser feminista en absoluto. Los reality shows deshumanizan a las mujeres. El término reality show es engañoso. No presenta la vida real, sino una versión distorsionada de la realidad. Y lo mismo puede decirse de la representación de las mujeres en los reality shows. Muy a menudo, están interpretando un estereotipo exagerado y poco realista de su género. Hay ciertos estereotipos comunes sobre las mujeres, que están desesperadas por enamorarse y casarse, que están obsesionadas con su peso, y que los celos les impiden entablar verdaderas amistades con otras mujeres. Los reality shows no hacen nada para disipar estos estereotipos. Mira cualquier reality show y verás muchos de estos tipos en el elenco. Los personajes de los reality shows no se presentan como seres humanos complejos y tridimensionales, sino que se reducen a clichés exagerados. Y cuando nos venden a estos personajes como reales, solo se refuerza la idea de que todas las mujeres encajan en un puñado de estereotipos básicos. Basta con mirar programas de juegos de citas como Rock of Love y Flavor of Love. Las mujeres de estos programas se muestran en guerra entre sí, luchando por la atención y la afirmación de un hombre. El hombre por el que todos compiten, por otro lado, deja perfectamente claro que no se preocupa por ellos en absoluto. Ofrece a la cámara banalidades vacías sobre el amor con un guiño, y se burla de las mujeres que claman por él. El desdén de los solteros elegibles por estas mujeres queda particularmente claro en Flavor of Love.
El objetivo del juego es ganarse el afecto de Flavor Flav, miembro del grupo de hip hop Public Enemy. En lugar de molestarse en aprender el nombre de cada mujer, Flav les asigna uno, deshumanizándolas aún más. Si aún no estás convencida de que las mujeres de estas series sean vistas como objetos y no como seres humanos, considera el hecho de que Flav nombra a dos de las afortunadas damas Cosa 1 y Cosa 2. Reducir a las mujeres a caricaturas da permiso a la audiencia para criticarlas y burlarse de ellas. También hace que sean imprescindibles para ver la televisión. La mayoría de los reality shows obligan a los concursantes a ser las peores versiones de sí mismos, y cuanto peor se comportan, más entretenido es para nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace sentirnos orgullosos de nuestras propias vidas cuando vemos las malas decisiones que otras personas han tomado en las suyas. Pero cuando estos personajes exagerados son tan omnipresentes en la televisión, se normalizan ciertos comportamientos y estéticas que, en última instancia, impiden que las mujeres avancen como iguales en la sociedad. Lo mismo puede decirse de los programas de maquillaje y otros reality shows que se centran en la apariencia. Los cuerpos femeninos que han sido mejorados quirúrgicamente o esculpidos mediante estrictos regímenes de pérdida de peso ofrecen una excelente visualización y, sin duda, atraen a los hombres superficiales, pero ignoran la experiencia interna de las mujeres. Estos programas superficiales ignoran la sabiduría y la profundidad de la experiencia que las mujeres tienen para ofrecer a la sociedad. Nos hemos vuelto insensibles a las atrocidades de la violencia sexual contra las mujeres. La violación es un crimen horrible que puede causar daños físicos y emocionales a las víctimas. Es por eso que muchos programas de televisión utilizan historias de violación para inyectar drama y aumentar sus calificaciones. Algunos programas se basan casi exclusivamente en historias traumáticas de violencia sexual contra las mujeres. Basta con mirar la serie de televisión Ley y Orden, SVU. Ha cubierto tantas tramas relacionadas con la violación que cada nuevo episodio debe hacer un esfuerzo adicional para mantener a la audiencia interesada, añadiendo detalles y giros cada vez más espantosos. Esto significa que ya no es particularmente impactante para el público ver a un hombre solo penetrando con fuerza a una mujer. Estamos tan acostumbrados a ver a las víctimas de violación desfiguradas, golpeadas o sometidas a muchas otras pruebas que la penetración forzada por sí sola ya no se considera tan mala. Se necesita mucho más para provocar disgusto en una audiencia adormecida por la sobreexposición a las historias de violación. Lamentablemente, la violación no solo es común en la ficción. La violación sexual de las mujeres es tan frecuente en nuestra sociedad que necesitaba su propio término, cultura de la violación. Las mujeres casi esperan ser agredidas sexualmente. Una vez más, el entretenimiento debe asumir parte de la culpa. Su obsesión y glamorización de la violación en la pantalla alimentan la cultura de la violación en la vida real. Los medios de comunicación también alimentan la cultura de la violación al informar sobre los ataques. Tomemos un artículo que apareció en el New York Times en 2011. Denuncia la violación de una niña de 11 años por 18 hombres. El periodista decidió centrarse en cómo se arruinaría la vida de los pobres perpetradores, y en cómo el caso había destrozado la ciudad. ¿La víctima? Casi no se la menciona, excepto por un comentario sobre que parece mucho mayor que su edad. Los políticos tampoco ayudan a la causa, como lo demuestra el excongresista republicano Todd Akin. Es el hombre responsable del término violación legítima. Surgió en una discusión sobre el derecho de la mujer a abortar. Akin dio a entender que si una mujer era víctima de una violación legítima, su cuerpo rechazaría un embarazo. Por supuesto, esto es científicamente incorrecto y problemático. La violación ilegítima no existe, la violación es violación, y este hecho debe quedar claro para todo el mundo si hay alguna esperanza de acabar con la cultura de la violación. Películas como The Help obstaculizan el progreso hacia la igualdad racial. En 2011, The Help se estrenó en las salas de cine. Ambientada en el segregado Mississippi en la década de 1960, era una historia para sentirse bien sobre un grupo de sirvientas afroamericanas que servían a familias blancas privilegiadas.
Puede que haya sido elogiada por la crítica y popular entre el público, pero cuando se trataba de promover la igualdad racial, fue lo opuesto al éxito. La película explotó ciertos estereotipos, como el negro mágico y la narrativa del Salvador Blanco. El negro mágico es un personaje negro cuyos principales atributos incluyen amabilidad, sabiduría y un elemento sobrenatural. Siempre usa esos rasgos para ayudar a la protagonista blanca, no a sí misma. El mágico tropo negro es popular entre el público blanco porque pueden sentirse bien al ver una representación positiva de una persona negra. Sin embargo, lo que no se dan cuenta es que este estereotipo no es realmente un personaje completamente formado, sino solo un catalizador de los objetivos del protagonista blanco. En The Help, el mágico cliché negro aparece en los personajes de Ivy Leen, Minnie y el resto de las criadas negras. Son increíblemente fuertes, pero utilizan su poder para avanzar y educar a los personajes blancos, en lugar de ayudarse a sí mismos. The Help también depende en gran medida de la narrativa del Salvador Blanco. Esta es la narración en la que los personajes negros no tienen forma de ayudarse a sí mismos, por lo que deben confiar en una persona blanca amable. Los personajes negros son retratados como afortunados y agradecidos. Esto se demuestra claramente en una escena en particular. Después de que John F. Kennedy asistiera al funeral del activista de derechos civiles Medgar Evers, Ivy Leen, una criada negra, cuelga un cuadro de JFK en su pared. Lo elige a él antes que a Evans o a cualquier otro activista negro por los derechos civiles para colgarlo junto a una foto de su hijo y una imagen de un Jesús blanco. Otros estereotipos raciales también aparecieron en la película. En una escena, Minnie, la criada, dice: «Freír pollo tiende a hacerme sentir mejor en la vida». Al autor le resulta chocante que tales estereotipos hayan pasado desapercibidos tanto en un libro como en una película realizados en el siglo XXI. The Help es una de las muchas películas que no presentan a los personajes negros como personas profundas y completas. Esto promueve la idea de que los negros reales no son más que los estereotipos que vemos en las películas. Estas historias explotan la lucha por los derechos civiles para entretener al público, pero obstaculizan activamente la igualdad racial. En los Estados Unidos, todavía existen un sexismo sistémico y un racismo profundamente arraigados hacia los afroamericanos. Los tiroteos masivos ocurren casi a diario en los Estados Unidos. Muchos más estadounidenses han muerto como resultado de estos actos de violencia aleatorios que a manos de terroristas radicalizados, pero los ataques llevados a cabo por hombres blancos nunca se califican de actos de terrorismo. Parece que la gente siempre puede encontrar una razón por la que un hombre blanco que comete un acto terrorista es en el fondo una buena persona, del mismo modo que las mismas personas siempre pueden encontrar una razón por la que un chico negro inocente es malo. Tomemos la revista Rolling Stone. Tras los atentados del Maratón de Boston, aparecía en la portada uno de los autores del ataque. La idea era que Dzhokhar Tsarnaev, un joven blanco, se parece al chico de al lado. La historia interior era empática. El periodista habló con personas que lo habían conocido, y lo describió como un tipo agradable y normal y trató de entender cómo y por qué Tsarnaev había pasado de ser un chico normal a un asesino en masa. Compare eso con el caso de Trayvon Martin. Cuando el adolescente negro desarmado fue asesinado por George Zimmerman, quien más tarde fue absuelto de todos los cargos, Trayvon nunca apareció en la portada de una revista, ni su historia fue cubierta con tanta simpatía, sino todo lo contrario. Trayvon no había hecho nada malo. Cuando le dispararon, estaba armado con nada más que té helado y un paquete de caramelos, pero la narración de su muerte fue manipulada para cumplir con las expectativas de la sociedad. Esto quedó mejor ilustrado cuando Fox News intentó explicar cómo el adolescente pudo haber usado el té helado y los Skittles como armas asesinas. La situación también es sombría para las mujeres. Además de la desigualdad racial, la desigualdad de género sigue viva y coleando en Estados Unidos. Incluso los cuerpos de las mujeres son tratados como un asunto legislativo sujeto al control de los políticos, la mayoría de los cuales son hombres blancos. La libertad reproductiva de una mujer, su derecho a acceder a un método anticonceptivo, o a abortar si lo desea, sigue amenazada hoy en día.
Y está claro que las mujeres no son consideradas iguales a los hombres. Mientras podamos identificar las disparidades en materia de igualdad, podemos trabajar arduamente para corregirlas. Y eso es justo lo que Gay trata de hacer con su feminismo queer, negro y malo.